Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es martes 6 de febrero de 2018 y estamos aquí en la mitad de la sala de redacción del Tiempo, en el corazón del lugar donde se preparan las noticias para grabar Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy vamos a hablar de qué efecto tendrá el reporte del fiscal general sobre las capturas de venezolanos en Colombia y qué viene para solucionar el grave problema de las basuras en Bogotá. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y en el tema clave tenemos algo que se acaba de producir hace unos minutos y es la carta que le envió el fiscal general Néstor Humberto Martínez a la canciller María Ángela Holguín, haciéndole un reporte de qué está pasando con los venezolanos que cometen delitos en Colombia. Y el primer detalle que el fiscal señala es que han venido en aumento las capturas de estos venezolanos. Señala ya una tendencia que está creciendo. Sigue siendo aún un porcentaje muy bajo comparado con los delitos que cometen los colombianos, entre el 1 y el 2%, pero ya se marca una tendencia y esto tiene que ver con todo lo que está pasando, la preocupación que hay en gobernaciones y también en varios sectores del país alrededor de qué hacer con los venezolanos. No se trata de estigmatizar ni mucho menos a una población de ciudadanos del país vecino que está necesitada de ayuda y que está buscando una manera de enfrentar una crisis muy difícil social en su país, sino de ver cómo se pueden manejar estos problemas. Para analizar este tema estamos aquí con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, y con Milena Zarralde, especialista del tema también en la misma sección. John, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué está pasando alrededor de ese tema? Pues Andrés, lo primero que uno tendría que resaltar es que Venezuela vive una situación humanitaria absolutamente crítica. Hay una diáspora de venezolanos hacia Colombia, sí, pero también hacia otros países de la región y hacia los Estados Unidos. Y un poco lo que nos está pasando hoy es lo que pasó hace 4 o 5 décadas con los colombianos hacia Venezuela. Colombia hoy ofrece una mejor posibilidad de vivir para los venezolanos, muchos llegan en condiciones totalmente precarias y también es verdad que la economía formal nuestra no está en capacidad de aceptarlos y hay muchos que desafortunadamente optan por la situación de delinquir, son además una mano de obra barata para la delincuencia y hay gente que se aprovecha de esa situación y eso es un poco lo que está resaltando el fiscal general. Para darle un poquito más de contexto a este tema, Milena, ¿cuáles son las cifras que ha puesto el fiscal sobre la mesa? Andrés, precisamente lo que le dice el fiscal a la canciller es para que tenga muchos más elementos de juicio en esta cumbre, pues le da todas estas cifras que viene consolidando la Fiscalía desde enero del 2017. A propósito de una cumbre que va a haber el jueves, que el fiscal hace este reporte. Esta cumbre pues se va a analizar toda esta política migratoria con Venezuela y el fiscal le da este reporte para que tenga en cuenta las estadísticas de capturas que tiene hasta la fecha. Entonces, según estas cifras que le presenta el fiscal general a la canciller, desde enero del 2017, es decir, desde el año pasado han sido capturados 1.869 venezolanos en Colombia. Lo que dice es que en los últimos meses ha habido un incremento del 228% en los últimos meses con relación a las capturas. Suena dice, muy alto. Ejemplo, ¿y las cifras totales cuáles son? ¿De capturados? Sí. Son los 1.869. ¿Y el incremento? El incremento es del 228%. Por ejemplo, dice que en agosto del año pasado se capturaban a 120 venezolanos y en enero, es decir, en este último mes, fueron capturados 256 venezolanos en el país. ¿Y en qué tipo de delitos, Milena? Bueno, lo que dice la Fiscalía General es que los delitos que más cometen son hurto. En este momento pues se han reportado 801 capturas de venezolanos por este delito. El segundo es tráfico o porte de estupefacientes con 281 capturas y el tercero es lesiones personales con 129 capturas. Sí. Es lo que tiene hasta ahora la Fiscalía. Es un dilema muy interesante porque yo creo que es válido recordar que los colombianos hemos sido señalados en muchos países de estar metidos en temas de delincuencia, colombianos que van también en busca de oportunidades terminan siendo estigmatizados por estos colombianos que van a hacer el mal a otros lugares. Esto porque hay muchos venezolanos haciendo trabajos de bien, que son considerados muy buenos empleados, venezolanos que están intentando de manera legal o de una manera distinta ganarse la vida y de enviarle dinero a sus familiares en Venezuela. ¿Cómo manejar esta situación para que no se convierta en una ola xenofóbica, John? Yo creería, Andrés, que es importante
recordar la historia, como ya lo hemos mencionado acá. Durante décadas Venezuela fue una fuente de ingresos para muchas familias colombianas muy pobres, porque había gente que se iba allá, que hizo la vida allá y que finalmente logró sacar aquí en Colombia adelante sus familias gracias al trabajo que encontraron en Venezuela. Lo primero que tienen que tener en cuenta las autoridades es que eso no se nos puede olvidar. La gente que está llegando acá no está llegando, pues de alguna manera, por una simple coincidencia. Viene en una situación totalmente crítica, en una situación dictatorial en Venezuela, sin oportunidades de trabajo, con limitación de acceso a cualquier tipo de alimentos, a servicios médicos, y eso es lo que tenemos que ver. Hay que buscar estrategias para combatir la delincuencia, por supuesto. ¿Qué hacer con estos 1.600, 1.800 que están detenidos por cometer delitos, que es un porcentaje también muy pequeño comparado con los 600.000 venezolanos que han ingresado? No, ¿Qué y hacer además con el ellos? número de delitos cometidos el año pasado También, en el país, Andrés, hubo más de 400.000 noticias criminales, o sea, delitos es que la Fiscalía pequeño. empieza a investigar. Pero ¿qué hacer con este pequeño puñado de delincuentes? Pues una propuesta que da el fiscal general y le dice a la canciller que necesitan agilizar la deportación de aquellos que no van presos, porque recuerden ustedes que no todas las personas capturadas quedan presas, depende de los jueces. Entonces hay muchos que considera el fiscal deben ser deportados. Igual lo que uno pensaría también es que hay que mirar las situaciones en las que la gente delinque, porque como le digo, la situación humanitaria es crítica y la mayoría de ellos llegan sin nada debajo del brazo. Un poco, perdón Andrés, lo que dice la Fiscalía es que tiene dos propuestas que le envía a la canciller. Una dice que el primer problema que están teniendo con estos 1.800 venezolanos es que tienen problemas para identificarlos, entonces pues le pide que haya, digamos, una mayor investigación para poder tener los documentos y tener certeza de quiénes son estas personas. Y lo segundo es que le dice que incremente el número de funcionarios que están en este momento en las oficinas de migración regionales con el fin pues de que se puedan agilizar estos procesos de deportación para que ellos vuelvan a su país. Milena, John, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído tenemos esta decisión judicial que corresponde al título Ratifican condena contra hacendados por crimen de Jesús María Valle. Estamos hablando de un defensor de derechos humanos que fue asesinado en febrero de 1998, uno de los casos emblemáticos de este tema, y que hoy finalmente termina con una ratificación de una condena en un tribunal de Medellín, y que además de señalar a los culpables de este crimen, tiene también una compulsa de copias que genera controversia en el país. Pero para hablar inicialmente del contexto, estamos aquí con Valentina Obando, de la sección de Justicia del Tiempo, y seguimos con John Torres, editor de la misma sección. Valentina, ¿cuál es el contexto de esta noticia? Buenas tardes, Andrés. Pues la decisión la tomó el Tribunal Superior de Medellín y lo que hizo fue confirmar una sentencia de 30 años de cárcel que había dictado ya hacía bastante tiempo contra los señores Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio. Ellos son hermanos, son ganaderos de Antioquia y los nombres de ellos siempre aparecieron relacionados con el asesinato pues de este abogado y líder defensor de derechos humanos que fue cometido hace 20 años exactamente, pero pues realmente no habían pagado cárcel, sino hasta el año pasado pues que uno de ellos fue capturado. Se habían evadido, digamos, de la justicia a pesar de esa relación con el tema. Como decías, pues en la compulsa de copias o en esta decisión se compulsaron copias también para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y también a 5 uniformados, un policía y 4 exmilitares pues de alto rango. ¿Qué implica precisamente eso que está señalando Valentina? Esta compulsa de copias que tiene que ir a la comisión de acusación, que tiene que hacer un trámite, pero yo me pregunto, en el caso del expresidente Uribe, ¿estos hechos no ocurrieron cuando él era gobernador? ¿Eso tiene que ir de todas maneras a la comisión? Sí, la compulsa de copias de todos modos, Andrés, va ante la comisión de acusación y aquí hay un punto interesante y es que estos dos personajes, sobre todo el que ya está capturado, seguramente van a terminar en la JEP, porque para ellos es mejor negocio, hablándolo así en términos jurídicos, pagar, incluso ni siquiera pagar cárcel si llegan a confesar que son las mismas gabelas que tienen los guerrilleros de las FARC, hay que decirlo, en caso de que colaboren plenamente con la justicia y aporten verdad y reparación. Entonces, ya uno de estos personajes fue capturado el año pasado, le habían sacado el cuerpo a la justicia durante 20 años y seguramente lo que van a terminar haciendo es acogiéndose a la JEP, porque de esta manera o podrían evadir la cárcel o por lo menos bajar la condena. Tiene una condena de 30 años. ¿Qué es lo que ha pasado con el expresidente Álvaro Uribe? Lo que está diciendo el tribunal es que hay demasiados elementos para considerar que la administración de Antioquia en la época
tuvo conocimiento de las masacres cometidas por los paramilitares. A Jesús María Valle lo matan por denunciar reiteradamente y públicamente la relación de estos dos hacendados, pero también de funcionarios de la gobernación de Álvaro Uribe, con masacres como la de Laro y como la de Ituango, en general. Y con la acción de los grupos Y en paramilitares. este caso, por ejemplo, Andrés, también el tribunal dice hay suficientes pruebas contra Pedro Juan Moreno, pero Pedro Juan Moreno está muerto, era secretario de gobierno de esa gobernación, y por lo tanto hay que seguir indagando hacia arriba porque considera que hay elementos muchos de eventual responsabilidad. Pero yo le pregunto una cosa, cuando se lee el tribunal, se lee la sentencia del tribunal, uno ve que muchas de esas afirmaciones que usted acaba de mencionar están basadas en las declaraciones de testigos que fueron documentadas en el proceso. Pero muchas de esas declaraciones pertenecen a miembros del paramilitarismo que el mismo expresidente Álvaro Uribe extraditó en su momento y que podrían poner en duda la afirmación de estos paramilitares en relación con una persona que los envió a Estados Unidos donde han pagado unas condenas muy fuertes. Claro, sí, es decir, no, la duda de que esto pueda ser una venganza no debería ser considerada también como parte del análisis en la justicia. No, indudablemente eso lo debería determinar la Comisión de Acusaciones en este caso. Hay que recordar que la JEP también en el caso de los expresidentes de la República dejó en la Comisión de Acusación, o sea, tal como está hoy, esa facultad de investigar a presidentes, ellos no irían a la JEP. Pero en este caso, lo que ha dicho el expresidente Uribe reiteradas oportunidades es que todas las versiones, porque no solamente es por este caso, sino por otros, de supuestas relaciones con grupos paramilitares, pues tienen que ver con venganzas, retaliaciones de paramilitares que fueron extraditados por su gobierno. En efecto, el gobierno del presidente Uribe extraditó a varios paramilitares, pero también es cierto, dirá la gente que piensa en contrario, que son las versiones de los delincuentes los que llevan muchas veces a la justicia a llegar hasta la verdad de cómo se cometieron los hechos, porque aquellas personas estuvieron de primera mano conociendo cómo se cocinó este asunto. Lo que hay que claro ya es que en la masacre de Laro, por ejemplo, hubo participación de fuerzas militares, por lo menos en omisión, porque dejaron que los paramilitares llegaran. Y también hay muchas dudas, por lo menos en el caso de Pedro Juan Moreno, que era una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, pero por supuesto la historia de esto lo tendrá que determinar la Comisión de Acusación de la Cámara, que es la única facultada para investigar al expresidente Álvaro Uribe. Sí, Valentina. Andrés, y el fallo realmente hace mucho énfasis en eso, en que precisamente los militares y también la gobernación de Antioquia, pues hizo como caso omiso, digamos, a su responsabilidad, que era vigilar lo que estaba pasando en esas regiones. Pero realmente lo que dice el fallo claramente es eso, en que ellos no cumplieron su deber de proteger a la gente. Sí, la comisión tendrá que determinar si la gobernación de Antioquia corresponde al nombre de Álvaro Uribe o era realmente otros altos funcionarios. En el caso de Pedro Juan, misma por ejemplo, dice, Pedro Juan Moreno tuvo reuniones con los paramilitares y en esas reuniones se ordenó matar a Jesús María Valle, que era una persona que estaba denunciando reiteradamente esos vínculos entre el establecimiento político y económico con esos grupos de autodefensa. Bueno, ya veremos cómo sigue este caso. John, Valentina, muchas gracias. La cifra del día. La cifra del día. Tenemos aquí un reporte que es de los más leídos en este momento en eltiempo.com. Tiene este titular, se llama ¿Por qué no ha logrado recoger toda la basura? ¿Por qué no han logrado recoger toda la basura en Bogotá? Y tiene este dato que nos sirve para la cifra. 2.700 toneladas es lo que se produce diariamente en las 12 localidades donde se está viviendo el problema de manera más seria o donde tenía en este momento la labor de recoger esa basura la empresa Aguas de Bogotá, que finalmente salió de esa función, y en este momento la crisis se vive con mayor intensidad en 3 de esas localidades. Estamos aquí en este momento con Hugo Parra, especialista del tema en la sección de Bogotá del Tiempo, para que nos explique cuál es el contexto de esta noticia. ¿Por qué llegamos a este punto, Hugo, con estas localidades metidas en este problema de basuras? Don Andrés y oyentes, buenas tardes. Pues bueno, en este momento las localidades que están teniendo mayor complicación son Engativá, hay una cola muy grande en Fontibón y Barrios Unidos. Ya se ha venido superando, nos informa el distrito, ya se han venido superando algunos problemas en San Cristóbal, Rafael Uribe, y en Teusaquillo y Barrios Unidos, que fueron las primeras localidades afectadas con este coletazo del cese de actividades de los trabajadores, de algunos trabajadores. ¿Ya de en esas Bogotá localidades no se ven basuras o todavía hay algunos pequeños sitios con ese tipo de problema? En los espacios públicos sí hay todavía, están aumentando las frecuencias, nos informan, hay 122 camiones recorriendo la ciudad, o sea, problema de flota no hay.
trabajadores tienen 700 trabajadores recolectando en estas 12 localidades y el rezago se presenta porque entre el miércoles 31 de enero a las 4 de la tarde, cuando se decreta la asamblea y el cese, y el jueves, cuando amanecen 68 camiones pinchados y 29 sin hidráulicos, con los frenos dañados, vidrios panorámicos destrozados, según informa la empresa de acueducto, denuncia que fue formulada penalmente ante la Fiscalía, se empezó a rezagar. Bogotá produce, don Andrés, al día 6.500 toneladas, de las cuales esas 2.700 son producidas en esas 12 localidades que tenía que atender Aguas de Bogotá. Cualquier hora de rezago pues genera una crisis de esta naturaleza. Pero Hugo, volviendo al contexto y a las causas de las noticias, ¿por qué se llega a esta situación? Cuéntenos cuáles son las causas que generan esta situación. Esta situación se genera porque a partir del próximo lunes 12 de enero, más exactamente el domingo a las 11:59 de la noche, empiezan a operar los nuevos 5 concesionarios de aseo en Bogotá. Estos 5 concesionarios fueron adjudicados mediante licitación pública para que recojan la basura por zonas determinadas. Aguas de Bogotá tenía el 52% y muchos de los trabajadores dicen que... y Aguas de Bogotá, recordemos, no quedó en esta nueva lista de servidores, de proveedores de servicio de basura, de aseo. Sí, Aguas de Bogotá, los aseguradores, dice el distrito, no le garantizaron las pólizas para poder participar en la licitación. Quedó eliminada entonces. Queda eliminada, quedan estos 3.200 trabajadores que son llamados por las nuevas empresas para que trabajen allí en estas empresas. Y lo que hemos sabido es que los sindicatos, algunos de los 19 sindicatos que operan en Aguas de Bogotá, prohibieron entregar las hojas de vida, es decir, restringieron el habeas data. De esta manera no pudieron las empresas conocer las hojas de vida y han ido llegando cuota a cuota. En medio de toda esta situación, las empresas nuevas fueron conformando sus equipos, pero estaban en busca de personal, mientras que el otro personal que va saliente no entregaron hojas de vida. Y este personal que se quedó sin empleo es el que genera la protesta. Este personal que genera está sin empleo genera el cese de actividades. El que está señalado de haber dañado los vehículos. Algunos estaban ahí, nosotros estuvimos ahí, el tiempo estuvo ahí en ese momento, vio cómo atravesaron los carros, pincharon las llantas, lanzaron voladores y papas desde adentro y la fuerza disponible. Esa es la explicación, eso es lo que genera esta situación. Sí. Un retraso de 1 hora en el servicio de aseo en Bogotá genera este tipo de caos. Ahora, ¿cómo se logra entonces, antes de llegar a este domingo, cuando ya se entrega el servicio y el distrito tiene la promesa de entregar la ciudad sin basuras para que empiecen los nuevos operadores, cómo se logra llegar a esa meta? ¿Qué se va a hacer? Ellos necesitan tiempo y el esfuerzo ciudadano y han hecho un llamado a los bogotanos, primero, para que no saquen de manera desbordada las bolsas de la basura y 2, para que reciclar, para evitar que lleguen más desperdicios a las calles. Ese ha sido, y han pedido tiempo, han estado operando. Los nuevos operadores, don Andrés, los nuevos 5 concesionarios han prestado y fueron contratados mediante convenios para que puedan suplir estos 8-10 días de emergencia. Ellos están operando de alguna manera en algunos sectores. Muy bien, don Hugo, muchas gracias. A usted, don Andrés, a todos los oyentes. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar y nos vamos para el Valle del Cauca, donde hoy se celebró la primera etapa de la carrera Colombia Oro y Paz 2.1, que es la carrera ciclística que se ha presentado como la de las grandes estrellas de Colombia, una manera de seguir reviviendo y fortaleciendo la pasión por el ciclismo en nuestro país. Hoy tuvo su primera etapa, la ganó Fernando Gaviria, el velocista. Pero ¿qué más pasó, Gabriel Meluch, editor de Deportes del Tiempo, y qué viene en esta carrera mañana? ¿Qué hubo, Andrés? ¿Cómo le va? ¿Qué más pasó? Que se cayó Nairo. No puede ser. Y todo el mundo se asustó. Y no se sabía exactamente si podía seguir o no. Pero era una carrera plana, sin problema. Plana, una etapa normal, y se cayó en una caída que pasa en el ciclismo, como en el fútbol cuando le pegan una patada a uno. ¿Y qué le pasó? Nada, raspones por fortuna. Bueno. El mismo Nairo en sus redes sociales hizo un video. Ahora, usted sabe que ahora todo es de autor. Las fuentes dan declaraciones de autor en sus redes sociales. ¿Qué dijo en sus declaraciones de autor? De autor, entonces llegó y dijo, no, tranquilo, no pasó nada, no me partí nada, me raspé, tengo unas laceraciones, pero vamos a seguir en la carrera
y hay que tener más cuidado. Cuando se cae Nairo, se cae con su compañero de equipo y su hermano Dyer Quintana. Entonces Dyer, en su calidad de gregario del líder, le dice coja la bicicleta y hágale, incluso lo impulsa, que esto está permitido, y se va Nairo en la persecución del lote. Nairo entra con el término del lote, en la cola del lote, no pierde tiempo, pero en las redes sociales dicen que eso es un gesto familiar. No, es un gesto deportivo. El gregario le dice al líder, profesional deportivo, de lo que pasa en el ciclismo. El gregario, y si no hubiera sido Dyer, y si hubiera sido Andrés Mompotes, el gregario de Nairo, también se tiene que bajar y le da la bicicleta, ya hágale Nairo. Cuente con eso. Mañana, usted decía, ¿qué pasa con eso mañana? Mañana, segunda etapa, son apenas 6, esto acaba el domingo, acuérdense de eso. Palmira. Arrancan en Palmira y terminan en Palmira. Van hasta Santander de Quilichao, 184 kilómetros, 3 metas volantes. El líder de las metas volantes es Miguel Rubiano. Y como bonificó 9 segunditos en esas metas volantes, hoy es el segundo en la general, que encabeza Fernando Gaviria, el ganador de la etapa. Gaviria va a tener la camiseta del líder mañana probablemente, quizás el miércoles, pero cuando empiecen las subiditas a Salento y especialmente la del domingo, que es la llegada, llegada a Manizales, la llegada a Manizales, ese día va a ser que se resuelva la carrera. En esas subidas Fernando Gaviria, como ya lo admitió, pues no vamos a tomar esas etapas como preparación de alta exigencia para el resto de la temporada. Que mañana seguramente a Gaviria y también a Gaviria Yajode, que es el pelado, el cartagenero, el pelado nuestro, el de la tierra que estamos esperando. Hoy entró el segundo muchacho del Manzana Postobón, pero lejos, no hubo tanto embalaje. El Cuide Stick, el equipo de Fernando Gaviria, controló toda la carrera, siempre estuvo adelante del lote y en los últimos kilómetros del circuito de la primera etapa lo dejó solo y casi que remata solo sin embalaje. Gabriel, para cerrar, ¿cuál es la importancia de que se realicen este tipo de competencias con las estrellas colombianas? Mire, precisamente en la edición del Tiempo Impreso, y esa nota también la pueden encontrar en el especial que pueden navegar aquí mismo de la carrera, esto es como si en la Liga Profesional Colombiana estuviéramos jugando un campeonatico o una vuelta o un hexagonal o un torneito con Falcao en el Unión Magdalena o Millonarios, con James en el Envigado o en Nacional o Medellín, ya que él jugó allá en Antioquia, con los mejores, con Ospina en el Nacional otra vez, con Carlos Sánchez, que nunca jugó aquí en Colombia, por ejemplo, Carlos Sánchez nunca jugó en Colombia, con Cuadrado en el Medellín. Armar, esto es volver a las grandes épocas de la Vuelta a Colombia. Las últimas fueron en la década de los 80, eso ya es que por 35 años, 40 años, donde lo mejor del ciclismo colombiano corría las vueltas a Colombia. Entonces en una Vuelta a Colombia se encontraban Flores, Niño, Rubiano, Herrera, Parra, Pacho Rodríguez. Hoy los tenemos a todos. Hoy están Nairo, Urán, Gaviria, Pantano, Henao, nos faltó Chávez. Pero eso es tener la Vuelta a Colombia con los mejores ciclistas del país. Con algún extranjerito como Alaphilippe, que es el mejor rankeado de los que viene, pero es volver a tener el peso. Lástima que apenas sea una carrerita de una semana, pero eso es mejor a lo que había, pero de lejos, sustancialmente, Andrés. Muy bien, Gabriel, siga pedaleando con su cierre, muchas gracias. Allá iremos. Llegamos así al final de este episodio de Al Cierre. Los esperamos mañana nuevamente, miércoles, aquí en la tarde, en eltiempo.com. Feliz descanso.